vamos a utilizar lo que se conoce como referencia entre hojas. Es decir, vamos a obtener resultados en una hoja diferente donde se encuentran nuestros datos, ¿correcto? El procedimiento es el mismo. Me ubico en la celda donde quiero que aparezca el resultado. Comienzo a escribir la función. Como vamos a utilizar las funciones básicas de ayer, vamos a escribirlas directamente en la celda. Si es que alguien tiene un inconveniente, puede tranquilamente utilizar la ventana de insertar función. En este caso yo voy a escribir directamente. La función se llama suma. Abro paréntesis. La función me está diciendo que necesita ahora los datos para realizar la operación. ¿Dónde están mis datos? En la hoja calificaciones. Observen qué pasó. Observen acá arriba la función suma y sale la referencia de la hoja calificaciones. Voy a seleccionar los datos. En este caso las notas de la materia 1. Selecciono los datos. Paso importante. Sin cambiarme de hoja, termino de escribir la función. Sin cambiarme de hoja, termino de escribir la función. En este caso, falta cerrar paréntesis. Presiono Enter y obtengo el resultado. ¿Sí? Otra vez. Los arrastres funcionan de igual manera. Si yo necesito el resultado para el resto de materias, simplemente arrastro como si estuviese en la misma hoja. ¿Correcto? Vamos a ver si me han entendido. Quiero que calculen ahora el promedio. Entonces, para el promedio es algo similar, ¿sí? Igual promedio. Listo. Voy a seleccionar la hoja donde tengo mis notas, mis datos. Selecciono el de la materia 1. Ahora, solo en esta hoja quiero que observen qué pasa. ¿Qué pasa si yo no hago caso a la indicación que digo sin cambiarme de hoja? Porque a veces por el apuro o simplemente por el desconocimiento lo que hacen es lo siguiente. Una vez que seleccionan los datos, lo que hacen es regresar a la hoja donde están haciendo el cálculo. Y observen qué ocurre arriba. Ya no dice calificaciones, sino que dice, estoy seleccionando este rango que ven aquí. Si observan este rango que está aquí, está vacío. ¿Cuál va a ser el resultado? En este caso no 0, me va a dar otro resultado. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que les digo que ustedes deben recordar esta indicación. Sin cambiarme de hoja, termino de escribir la función, Enter, y de ahí tengo el resultado. ¿Correcto? Listo. Ahora veamos si han repasado la función sim. Necesito que en la fila observaciones, si la materia tiene un promedio mayor a 7,5, aparezca bueno. Caso contrario, aparezca malo. Si la materia tiene un promedio mayor que 7,5, aparezca la palabra bueno. Caso contrario, aparezca la palabra malo. Vamos a resolver este último ejercicio. Dije, voy a escribir directamente aquí en la celda. Si, prueba lógica, el promedio es mayor que 7,5, esa es mi prueba lógica. Entonces quiero que noten aquí que les da el formato de la función. Ahorita estoy en la prueba lógica. Quiero pasar al valor si verdadero. ¿Qué carácter debo escribir? Punto y coma. Y observen que ahora me indica que estoy en el valor si verdadero. ¿Qué dije? Que se escriba la palabra bueno. Ahora quiero pasarme al valor si falso. Punto y coma. Que se escriba la palabra malo. Recordarán que deben escribir las palabras entre comillas. Doy Enter y tengo el resultado. ¿Qué falta? Simplemente arrastrar al resto, ¿correcto? ¿Recuerdan este número 9 de qué significaba? Era el que me permitía cambiar el criterio del formato condicional.
Pero ahora resulta que este número, esta celda, la celda Q2, también me va a servir para cambiar el criterio del aprobado o del reprobado. Y además necesito que en la celda Q3 escriban el 0,5. Ya les voy a indicar para qué. ¿Sí? Vamos a ver qué significa una referencia absoluta. ¿Correcto? Resulta que el ejercicio va a ser el siguiente. Si el promedio del alumno es mayor que la celda Q2, si el promedio del alumno es mayor que la celda Q2, aparezca la palabra aprobado. Caso contrario, aparezca la palabra reprobado. Hizo lo siguiente, puso igual si el promedio es mayor que la celda Q2, se escriba aprobado. Caso contrario, se escriba reprobado. ¿Todos hicieron esto? Ya. ¿Qué hicieron? Pusieron enter, doble clic y observemos qué ocurre. Aquí tengo un 6,9 y resulta que me está dando aprobado cuando el 6,9 no es mayor que el 9 que tengo almacenado acá. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Observen qué está pasando en el resultado. Aquí en el primer resultado estoy comparando la celda M9 con la Q2. ¿Está correcto o está incorrecto? Está correcto. Esto es lo que yo necesito. Pero veamos qué pasa en la siguiente. Observen que estoy comparando. Estoy comparando la celda M10, pero ahora ya no con la Q2, sino con ¿cuál? Con la Q3. Y así sucesivamente. Q4, Q5, Q6, Q7, hasta el final. Entonces nos damos cuenta que necesitamos mantener fija una de las referencias en la función. Eso se conoce como referencia absoluta. Cuando en la función necesitamos mantener fija una de las dos o una referencia de celda. En este caso, ¿cuál de las dos referencias tengo que mantener fija? ¿M9 o Q2? Q2. Entonces, ¿qué hacemos? En la función que está escrita correctamente, que va a ser la primera, me ubico en la referencia que quiero mantener fija con el cursor. Observan que no estoy haciendo clic en la celda, sino estoy haciendo clic en la función, en la celda. Y presiono la tecla F4. Observen lo que ocurrió. ¿Sí? Con la primera presión, con presionar por primera vez la tecla F4, aparece lo siguiente alrededor de mi referencia. ¿No es cierto? Presionemos otra vez, por favor. F4. ¿Qué pasó? Ahora quedó de la siguiente manera. Presionemos nuevamente. Ahora quedó de la siguiente manera. Y si yo presiono otra vez, se quita de las dos opciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Con la primera opción, con la opción en la cual aparece el símbolo de dinero en ambas referencias, me está diciendo que voy a mantener fijo tanto la referencia de columna como la referencia de fila. Es decir, que si hago un arrastre horizontal o vertical, la referencia se va a mantener en Q2. ¿Sí? ¿Correcto? Con la siguiente, ¿qué estoy diciendo? Con en la cual el símbolo de dinero se queda solo al lado del número. Que si yo me arrastro de forma vertical, ¿qué va a pasar? La referencia se mantiene fija, el número de la fila. Pero si yo me arrastro de una forma horizontal, la letra sí va a poder cambiar.
¿Sí? Con la siguiente, ¿qué significará? Si yo arrastro de forma vertical, el número puede cambiar, es decir, la fila sí va a poder cambiar. Pero si yo arrastro de forma horizontal, la letra no puede cambiar. Siempre se va a mantener la referencia a la columna Q. Y obviamente la que tenemos como normal, sin ningún símbolo, me permite modificar tanto la letra y el número al momento de arrastrar. Entonces, ¿cuál nos va a servir a nosotros? O la primera o la segunda. ¿Por qué? Porque el arrastre va a ser solamente vertical. No me voy a mover entre columnas. Entonces, estoy seguro que la columna no se va a mover. ¿Sí? Entonces, apliquen cualquiera de las dos referencias. Yo voy a aplicar la primera. Presiono Enter. Y ahora sí, vuelvo a arrastrar el resultado. Vuelvan a arrastrar y observen que ahora ya tengo el resultado necesitado. ¿Correcto? El ejercicio para la columna ayuda con referencia absoluta va a ser el siguiente. Si el promedio del alumno es mayor que la celda P3, perdón, que la celda P3, si el promedio del alumno es mayor que la celda P3, al promedio se le sume la celda Q3. Caso contrario, aparezca el mismo promedio. Si el promedio del alumno es mayor que la celda P3, al promedio se le sume la celda Q3. Caso contrario, se le deje el mismo promedio. Vamos a resolver este ejercicio. Abro el cuadro de diálogo de insertar función. ¿Qué función vamos a utilizar? La función sim. Pongo aceptar. ¿Cuál es la prueba lógica? ¿Cuál comparación estoy haciendo? Que el promedio sea... Voy a minimizar esta ventana para que se vean las celdas. ¿Dónde está el promedio? Celda M9. Mayor que la celda P3. Correcto. Ahora la pregunta es la siguiente. Voy a comparar todos los promedios siempre con la misma celda. Voy a comparar todos los promedios siempre con la misma celda. Por lo tanto, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Referencia absoluta. ¿Que se aplica con qué tecla? Ah, ya, ahí sí está bien contestado. F4. Y tengo la prueba lógica. Ahora, ¿qué va a pasar si esto ocurre? Si esto ocurre, al promedio le voy a sumar, ¿qué celda? La Q3. Pero ahora la pregunta es lo siguiente. Si uno de acá abajo también cumple, también necesito sumarle la misma Q3. Si alguien de más abajo cumple, debo sumarle la misma Q3. Por lo tanto, ¿necesito o no necesito referencia absoluta? ¿En cuál? ¿En la M9 o en la Q3? En la Q3. ¿Sí? ¿Está entendido por qué aplico referencia absoluta aquí? Correcto. ¿Y qué va a pasar si esto no ocurre? Aparece el mismo promedio. Listo, pongo aceptar. Y lo único que falta es arrastrar al resto de estudiantes. ¿Correcto? ¿Entendido? Entonces vamos a proceder a hacer el conteo de datos, ¿correcto? Para contar datos en la aplicación de Excel, nosotros tenemos varias funciones contar. Vamos a empezar, como son funciones básicas, son funciones fáciles de poder escribirlas, vamos a escribirlas directamente sobre la hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, la función que me permite contar datos numéricos se llama la función contar. Vamos a escribir contar. Contar, solamente la función contar. Esta función me permite contar celdas que contienen números.
esta función contar va a contar solamente celdas que contienen números. Por lo tanto, para este propósito, para contar el total de alumnos, ¿qué celdas podré seleccionar? ¿Qué celdas tendría que seleccionar? Supongamos que aquí no tenemos números secuenciales, en la columna A no tenemos números secuenciales, sino, qué sé yo, códigos, hecho a base de números. Entonces quiero saber cuántos registros tengo. Podré seleccionar la columna que tenga valores numéricos. Para que puedan observar que solamente cuenta números, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar los números de lista, incluyendo también los nombres, ¿correcto? Listo, observen que en la función contar se escribió ese rango. Cierro paréntesis, pero noten qué resultado tengo. 26. ¿Por qué? Porque toma solo en cuenta aquellas celdas que contienen números. No toma en cuenta aquellas celdas que contienen texto. ¿Sí? Listo. Vamos ahora a contar los aprobados. No, perdón. Regresemos a otra situación. Resulta que no tengo números en la lista. Tengo solamente una lista de nombres. Y necesito contar cuántos nombres posee mi lista. Entonces, para contar cualquier celda, así contenga números o texto, voy a escribir o voy a utilizar la función llamada contar am. Al final tengo esta función llamada contar am. Esta función me va a contar todas las celdas que estén no vacías, es decir, que contengan o letras o que contengan números. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar solamente el rango de los nombres y observen que ahora tengo el resultado 26. Porque cuenta celdas que contengan o números o texto, celdas que no estén vacías. Vamos a contar cuántos aprobados tengo. Entonces, para contar datos que cumplen una condición, voy a utilizar la función llamada contar.si, en la cual la función primero me pide el rango donde se encuentran mis datos. Yo voy a seleccionar el rango que tengo observación con referencia absoluta. Listo. Luego voy a elegir el criterio. Para pasar al criterio, punto y coma, y ahora estoy en el criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? Contar los aprobados. Aprobado es texto, por lo tanto debe estar entre comillas. Voy a poner aprobado, cierro paréntesis y voy a darle enter. Y tengo el resultado solicitado. ¿Qué dato estoy contando? Aprobado. Debo escribir en la función exactamente la palabra tal como está en el rango de resultados. Si aquí dice aprobados, debo escribir acá arriba aprobados. Si aquí dice aprobado con minúscula, debo escribir acá arriba aprobado con minúscula. Debo tomar en cuenta eso. Si aquí dice aprobados, aquí debe decir aprobados en la función. ¿Correcto? Listo, entonces voy a hacer el cálculo para la otra celda. Solo necesito no contar los aprobados, sino los... Pero ahora voy a hacer algo. Supongamos que sin darme cuenta puse reprobado espacio. Observemos cuánto me da de resultado. ¿Por qué? Porque aquí no dice reprobado espacio, sino solamente reprobado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Corregir la función y quitarle este espacio. Pongo enter y ahora sí tengo el resultado solicitado. Debajo de cualquier materia vamos a contar cuántos alumnos tienen una nota mayor que 7 en esa materia. ¿Sí? Vamos a contar cuántos alumnos tienen una nota mayor que 7, por ejemplo, en la materia
3. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué función utilizo? Función contar punto sim. ¿Por qué razón? Porque voy a contar datos que cumplan una condición. Entonces, primero el rango, materia 3, voy a seleccionar el rango de materia 3. Como ustedes notan, que seleccionen de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, no importa. El orden de los factores no altera el resultado final, ¿sí? Listo, voy a pasar al criterio. ¿Cuál es la desventaja? Que cualquier criterio, así sea comparación matemática, debe ser escrita como si fuese texto, es decir, entre comillas. Voy a escribir mayor que 7. Observen que no hice referencia a ninguna celda, solo escribí la condición, mayor que 7, mayor que 9, pero esta condición debe estar entre comillas. ¿Listo? Cierro paréntesis, enter y tengo el resultado. En este caso, 13 alumnos tienen una nota mayor que 7. Entonces, la función para calcular el máximo, la función max, para calcular el mínimo, la función min. Vamos a validar los datos que se ingresan en una hoja de cálculo. Para validar los datos, la opción la encontramos dentro de la pestaña que dice datos, ¿correcto? Primer paso, vamos a seleccionar las casillas que queremos validar, es decir, donde vamos a tener alguna condición para el ingreso de un dato. En este caso, las casillas que voy a seleccionar son las de las notas. Correcto. Pestaña datos. Y aquí en la sección herramienta de datos tengo la opción que dice validación de datos. ¿Correcto? Hago clic y aparece el siguiente cuadro de diálogo. Primera pestaña, pestaña configuración. Vamos a configurar qué tipo de dato vamos a permitir ingresar. ¿Qué tipo de dato vamos a permitir ingresar? En mi caso, yo puedo elegir cualquiera de las opciones que tengo en esta lista. En nuestro caso, yo le voy a decir que puede ingresar valores decimales. Y aquí voy a elegir el criterio. Es decir, esos valores decimales van a estar entre, no estar entre, van a ser iguales a, mayores que, menores que, mayor igual que o menor igual que. En nuestro caso, ¿cuál nos va a permitir? ¿Cuál nos va a servir? Entre, para decir que el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser 10. Listo. Noten que aquí también tengo los botones con la flecha roja. ¿Qué significa? Que si yo tengo valores dentro de mi hoja de cálculo, también los puedo utilizar. En mi caso, para no complicar mucho, voy a escribir directamente los valores en la ventana. Aún no está completo. Nos vamos a la siguiente pestaña. Mensaje de entrada. Vamos a escribir un mensaje para que aparezca al momento que el usuario seleccione una celda validada, de tal manera que evite el error. En mi caso yo voy a poner atención como título y voy a poner un mensaje, solo valores entre 0 y 10. Listo, aún no está lista, falta todavía otro paso. Vamos ahora a la pestaña mensaje de error. Si el usuario leyó el mensaje de entrada y resulta que no hizo caso y cometió el error de ingresar un dato no válido, le voy a enviar un mensaje de error. Como ustedes notan, existen 3 tipos de mensajes de error. Error de detener, error de advertencia y error de información. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo necesito que no se permitan valores incorrectos, puedo utilizar detener y advertencia, porque estos dos errores no le permiten al usuario guardar un valor incorrecto. Si yo necesito solamente informarle al usuario que ingresó un valor incorrecto, pongo información, en donde le va a decir al usuario, usted ingresó un valor incorrecto. Si quiere lo puede guardar, si no quiere simplemente vuelva a intentar.
Entonces, si yo quiero evitar de manera obligatoria el ingreso de valores incorrectos, utilizo detener o advertencia. Si yo quiero permitir que se graben los valores incorrectos, utilizo el error de detener, de información, perdón. En mi caso, voy a utilizar el error de detener. Voy a ponerle un título. Aquí ya cometió el error el usuario, por lo tanto ya le debemos decir que acaba de cometer un error. Le voy a poner un mensaje para que sepa qué error cometió. Listo. Aquí ustedes pueden escribir cualquier mensaje, ¿no? Si quieren escribir típico de voz, cualquier cosa pueden hacer, ¿sí? Listo. Voy a hacer ahora sí, está completo. Hago clic en aceptar y observen lo que ocurre. Al momento de seleccionar cualquiera de las celdas que están validadas, aparece un mensaje. Y el mensaje dice, atención, solo valores entre 0 y 10. Resulta que el usuario no vio este mensaje, seleccionó una celda e ingresó un valor mayor que 10, pongamos 19. Pongo Enter y observen lo que ocurre. Sale una ventana que dice error, valor ingresado incorrecto. Voy a poner reintentar si quiero volver a intentar ingresar un valor, o voy a poner cancelar si ya no quiero volver a ingresar un valor, ¿correcto? Esa opción se llama la validación de datos. Voy a validar los datos en estas celdas de manera que permita una longitud de texto. La longitud de texto va a ser igual a ¿cuántos caracteres voy a permitir? ¿Cuántos caracteres voy a permitir en la celda? 1, porque solo quiero que se escriba o la letra M o la letra F. Entonces voy a poner 1. Verán que no estoy controlando que ingrese M o F, sino que cuántos caracteres ingrese en esa celda. Entonces, si quieren configurar mensaje de entrada, lo pueden hacer. Si quieren configurar un mensaje de error, también lo pueden hacer. En mi caso, voy a configurar solamente un mensaje de error. Voy a poner de información. Voy a poner aquí un título al azar y un mensaje al azar. Y pongo aceptar. ¿Y ahora qué va a pasar? Supongamos que aquí yo quiero ingresar masculino. Pongo Enter y observen. No me permite ingresar. ¿Por qué? Porque tiene más caracteres de los solicitados. Resulta que yo pongo solo la M, pongo Enter y ahí sí me permite ingresar. ¿Correcto? Verán que no estoy controlando que ingrese la M o la F, porque yo por acá abajo ingreso la S, ingreso la D, ingreso la T, y con eso yo ya puedo ingresar un dato. ¿Sí? Vamos a hacer a continuación es asignarle un nombre personal a un rango de celdas. Entiéndase por rango de celdas que puede ser una sola o una selección de varias celdas. En nuestro caso, en la hoja referencia entre hojas, voy a seleccionar aquel rango de celdas que son mis datos importantes. En este caso, este rango B2, J4. Voy a hacer clic en el cuadro de nombres. Ahora, ¿cuál era el cuadro de nombres? Hago clic en el cuadro de nombres y escribo el nombre personal. Pongámosle aquí, totales. Doy Enter. Y ahora este rango que está seleccionado ya no es el B2 J4, sino el rango llamado totales. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo estoy navegando por esta página de acá, por esta hoja? Y resulta que quiero dirigirme al rango totales. Observen esta flechita que tengo en el cuadro de nombres. Hago clic ahí y aquí está
el rango definido, que se llamaba totales. Hago clic y observen. Se seleccionan los totales, ¿correcto? ¿Para qué más me ayuda? ¿Para qué más me ayuda esto de los nombres? Supongamos que yo tengo que hacer una operación con estos datos. Supongamos que solo son números. Y quiero sumar todos estos números. Entonces yo voy a decir igual, suma, abro paréntesis, y ya no voy a seleccionar el rango, sino que voy a escribir el nombre del rango. En este caso es el rango totales, cierro paréntesis, enter, y tengo la suma de todos esos datos. Una vez que hemos insertado la imagen, vamos a configurar un hipervínculo sobre esto. Pestaña, insertar, y aquí tengo la sección que se llama vínculos. ¿Sí? Observen que la ventana es similar a la que vimos en Word. Lugar de este documento, archivo, página web, etcétera, etcétera. Igual que en el anterior, si quiero irme a un archivo o una página web, busco el archivo aquí o escribo la dirección en la parte inferior. Pero en mi caso voy a utilizar para dirigirme a un lugar de este documento. ¿Sí? Vamos a hacer clic en la parte que dice lugar de este documento. Como ustedes notan aquí, yo tengo los nombres de las hojas y acá abajo que tengo los nombres definidos. Entonces supongamos que al momento de hacer clic en la imagen, yo quiero dirigirme al rango llamado totales. Pongo aceptar y tengo creado el hipervínculo. Ahora, ya no es necesario hacer la combinación control clic como en Word. Aquí hacemos clic directamente en la imagen y se dirige a la hoja que tiene el rango totales. Y tiene seleccionado ese rango. Ahora, supongamos que al hacer clic en la hoja referencia entre hojas, vamos a hacer clic en a escribir en la celda A1, vamos a poner regresar. Y resulta que al hacer clic en esta celda, yo necesito que se seleccione el rango que tiene el conteo de los alumnos, de los aprobados, de los reprobados. ¿Qué rango es este? El rango N37 o 41. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a configurar un hipervínculo, selecciono la celda A1, pestaña insertar hipervínculo, me voy a ir a ¿qué hoja? A la hoja calificaciones, y de la hoja calificaciones quiero que se seleccione el rango. ¿Qué rango era? Qué mala memoria. El rango N37 o 41. Entonces, hipervínculo, hoja calificaciones, y digo aquí qué rango quiero que se seleccione. N37, dos puntos o punto y coma. Dos puntos o 41. Pongo aceptar y ahora observen qué pasa. Puse 0, no puse 1. Listo. Puse aceptar y se convirtió en un hipervínculo. Hago uso del hipervínculo y me dirige a la celda, a la hoja calificaciones, seleccionando exactamente ese rango. ¿Correcto?